con estos. Hola, Manolo. ¿Qué tal? La alegría es mía. Gracias, No, gracias. no es mía esta vez porque estabas haciéndome sufrir un poco. Nos ponemos un poco más atrás, Manolo. Nos ponemos con una distancia, si puedes, ¿no? Con Sí, así, un perfecto. primer plano, perfecto. Sí, Un sí. poquito más todavía, si eres capaz, o ya no. Sí, así, por Genial. ejemplo, Yo ¿no? creo que Muy bien. Vale. Me oyes vemos bien, tus ¿no? Me oyes bien. estanterías Bueno, lo siento, esta tardanza en Instagram se resistía. Pero bueno, muy bien. o yo con el Instagram. ¿Qué tal? Ningún problema. Me has hecho sufrir un poco, pero tenía plena fe en que lo conseguiríamos. Bueno, estupendo. Aprovechemos estos 5 minutos que hemos perdido. Me lanzo, como os decía, a recomendaros los programas. Recordaros, a partir de la semana que viene haremos directos de conversaciones con fotógrafos de la colección, pero cada 15 días. Es decir, la semana que viene no hay directo, será el 4 de junio el próximo directo. Y a cambio, durante estas semanas iremos alternando otro programa que os recomendamos vivamente, que es otro debate y conversación, que se llama Correspondencias, escrito entre dos de los grandes pensadores del momento, que son Carles Guerra y Ariela Asulay. Deciros que todos los programas de Fotocolectania están apoyados por dos grandes colaboradores nuestros, que es la Fundació Ban Sabadell y la Fundació DAM, incluidos los programas online del cual estamos disfrutando ahora. Bueno, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Mira, aquí estamos, más o menos, sí. Pero has incluso salido a la calle, ¿no? ¿Te has Sí, sí, atrevido? sí, sí, sí. Tengo licencia. Licencia para matar. Muy bien. Bueno, si acaso luego, cuando nos lo quieres contar ahora, hablaremos de algún trabajo que has hecho, incluso fotografiar en la calle. Pero Sí, aprovecho, te presento lo más rápidamente posible y vamos directo a por las preguntas. Sabes que la estructura es, tenemos un rato de entrevista nosotros y luego algunas preguntas que también podéis hacer en el directo a través de Instagram ahora o algunas otras preguntas que nos han hecho previamente. ¿De acuerdo? venga, Vamos allá. estupendo, cuando quieras. Manuel Gordillo nace en Madrid, pero con 19 años se traslada a Barcelona con su familia. Es un barceloní siempre a caballo entre estas dos ciudades. Estudió filosofía y filología germánica y su tesis doctoral versó sobre el concepto de autoría de la fotografía. Ya iba por ese camino. Es catedrático de fotografía de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona desde 1996 y creo que fuiste el primer doctor en fotografía de España. No, catedrático, catedrático, Catedrático. catedrático, sí, Perfecto. sí. Ha traducido al castellano a Franz Hessel y a Siegfried Krakauer, entre otros, y si todo esto no les ha impresionado bastante, otra de sus aficiones es la música. Toca el laúd y la viola de gamba. Tiene una curiosidad contagiosa por todas las cosas y sobre todo también por la gente. No hay cosa que disfrute más que una buena tertulia de amigos. Así es que a ver si lo conseguimos, Manolo. Venga, Y simplemente una mini biografía. Siempre hacemos un resumen de algunas series importantes, pero destacar en tu caso muy importante las dos exposiciones más individuales muy importantes, una en el MACBA en 2007 y la otra en el Museo ICO, Razón y Ciudad, en 2013. Tiene una cosa absolutamente curiosa, Manolo, que es un blockbuster, ha reventado las ediciones de libros técnicos de fotografía con su sistema de zonas. Lo publicó en 1988 y ha tenido un montón de reediciones y editó también otro libro de ensayo que se llama ¿Por qué fotografiar? Escritos de circunstancias. Las series que hemos querido destacar, entre muchísimas, por empezar un poco al principio, Inundaciones en Bilbao en 1983, que hizo con Coldo Chamorro, Berlín-Braunschweig, 1986-1992, su trabajo en esos años en Berlín, Belfort, un trabajo de una comisión entre 1987 y el 90, un trabajo sobre diferentes ciudades de España que se llama Las Provincias, que hizo entre el 2014 y 2015, Beirut en el 2017 y el levantamiento fotográfico del Besós, del río barceloní, y el estrecho de Gibraltar, que hizo entre 2018 y 2019. Y empezamos directamente, ¿te parece, Manolo? Te voy a hacer una propuesta. Manolo tiene un cierto ascendente germánico y yo voy a estructurar la entrevista muy germánicamente por temas. ¿Te parece? bueno, sí. A ver, a ver. Vale, das permiso, muy bien. Primer tema, los inicios. Los Los inicios. inicios, A ver. ¿vale?
Sí, ¿Cómo llega un tipo como tú desde la filología alemana a la fotografía? pues porque no me queda más remedio. Seguramente tiene algo que ver con no con, yo no creo que tenga que ver con el ADN, sino más bien con lo que tú has dicho antes, con la curiosidad, con un medio que te permite entrar en contacto con la realidad de una manera muy especial. Eh, mi manera de hacer fotografías siempre ha estado relacionada con preguntas, ¿no? Preguntas acerca de por qué las cosas son como son. Yo soy más, digamos, de las dos cosas que estudié en la facultad, filología alemana y filosofía, el peso grande se lo lleva filosofía. En ese sentido, hay una prolongación entre la filosofía y la fotografía, ¿no? Pero ¿hay algún detonante, alguna historia que realmente a ti en un momento dado te hace escorarte hacia la El fotografía? acceso, el acceso a la técnica, es decir, el poder tener una cámara. Yo creo que esto a mucha gente de mi generación le ha pasado así. El otro día yo creo que eh, Isabel Muñoz lo contaba, creo, hablaba también de que el hecho de que pudiera tener una cámara en un determinado momento marcó el que se empezara a dedicar a la fotografía. Creo que era Isabel, ¿no?, la que lo decía. Y cuando Un yo acabé recambio muy juvenil en su caso. Exacto, sí. Entonces, en mi caso fue un poco lo mismo. Cuando acabé la carrera, en el 75, mi padre me dijo, ¿qué quieres? Y entonces yo le dije, pues una cámara de fotografía, de hacer fotos, una cámara de hacer fotos. Así era como si se llamaba entonces, ¿no? Entonces, un poco como si el hecho de tener una cámara que estaba muy bien, porque no era una cámara cualquiera, era una cámara reflex, de óptica intercambiable, en fin, molaba mucho, ¿no? Pues eso como que me obligó a hacer un esfuerzo para aprender a hacerlo, ¿no? A hacerlo bien, no era cualquier cosa. De todas maneras, yo ya había hecho algún, algún escarceo con unas cámaras que tenía mi padre, que me las prestaba. Él era aficionado a la fotografía, un tío mío también era aficionado a la fotografía. Pero bueno, esto yo creo que un determinado, en un determinado ambiente, muchísima gente ha tenido contactos amigos, parientes, hermanos mayores que tienen un Que tenían la cámara, laboratorio o que que tienen un fue la cámara laboratorio, antes. claro, o el laboratorio Perdón un segundo, por entrar un poco en un momento que es un cambio respecto a esa primera etapa, ¿no? En el 76 tú estás empezando la fotografía, sí, viajas por Italia y descubres en una librería en Génova un libro de Brett Weston. sí, Hasta entonces estabas disparando, como decías, con cámara reflex, 35 sí, milímetros, sí, también llevabas una Leica, me parece entonces, y en sí, ese momento sí, descubrí unas imágenes que dices de una calidad y una gradación tonal que te fascinaron, algo completamente diferente. sí, Este libro estaba hecho a partir con un trabajo de Brett Weston con sí, cámara de gran formato. sí, Y tú, anécdota estupenda, te casas y en ese momento se podían hacer trueques, devolvías o se repetían varias neveras y sí, con ese trueque Manolo se compró una cámara de placas Sinar de 13x18. exacto, Dejo sí. de esa cámara debió ser algo absolutamente complejo, fascinante, pero un aprendizaje paulatino para ti. ¿Qué supuso la cámara y qué supuso ese aprendizaje? Bueno, claro, entonces ya no es ni siquiera una cámara reflex, es que es una 1318, no una 912, una 1318, una Sinar pesada. Esa cámara debía estar en torno a los 6 kilos o algo así. Y me acuerdo de ir con Humberto afuera a fotografiar. Además, la compra, claro, fue con todo, es decir, con un trípode, un Jitso, el mayor que existía de segunda mano, todo esto con el señor Puig en Arpí. Sí. Y bueno, pues era realmente fantástico, ¿no? Porque eh, era la fricada total, era salir a la calle con seis chasis, volver habiendo hecho 12 fotos,
luego las revelaba. También empecé con el color, hay cosas de color de entonces, de la boquería, que las he refrescado hace poco y están muy bien, son interesantes. Pero el Y aprendizaje de la cámara lo haces paulatinamente, eres muy autodidacta, sí, Humberto te apoya. Humberto, claro, viendo trabajar a Humberto, la cosa se vuelve más ágil y más rápida. Pero yo enseguida eché mano de libros, me informé, leí, de alguna manera me espabilé para hacerme con la técnica necesaria, ¿no? Y, y la verdad es que es lenta, es una cámara muy lenta, pero realmente te enseña a ver y a decidir entre lo que quieres y lo que no quieres. Porque en último término el problema, o sea, con la fotografía pasa una cosa, hablando que como estamos hablando de técnica y de cámaras, ¿no? Muchas veces la cámara se convierte en el pretexto para hacer fotografías, pero la cámara no es el fin, la cámara es el medio para llegar a las fotografías. Entonces, hay, al menos en mi caso, la cámara es eh, el paso necesario para conseguir lo que en último término me interesa. Hay muchísima gente que además es un enfoque perfectamente respetable, porque gracias a esa gente los constructores se espabilan y van mejorando su oferta, ¿no? de los productos, lo que investigan, etcétera. Hay mucha gente que lo que hace es, lo que le gusta es tener cámaras, toquetearlas, incluso desmontarlas. Y bueno, es una manera muy, muy bonita, muy distinta La, de- la cámara de placas, lo que dices del libro de Brad Weston, es que aquello era otro mundo, ¿no? Te fascinó claro, de una manera diferente. Y es curioso que incluso dices que el libro tampoco estaba tan bien reproducido. no, Qué no. magia había entonces en ese libro que tú querías conseguir con la cámara, con ese formato, con la cámara de placas? Claro, luego yo he visto libros, yo creo que ese libro ni siquiera estaba hecho en cuatricromía. Era un libro de Aperture, Uh -huh. con los trabajos, ni siquiera de Weston, sino de Brett, de su hijo, Pues, ¿no? sí, sí. Pero tenían un algo muy especial y que yo asocié al tipo de cámara que este hombre utilizaba, ¿no? Punto 2. Dos. Punto 2. Humberto Rivas. Ya lo has adelantado. Sí. Humberto Rivas, personaje clave un poco en esos años y creo que en tu vida. El gran maestro de la fotografía, acababa de venir huyendo de la dictadura argentina, un gran profesional ya y sobre todo un pionero que introdujo muchas cosas, ¿no? Como conceptos de fotografía creativa, incluso de coleccionismo, que prácticamente en aquellos mediados de los 70 en España eran muy desconocidos. Y te Ujú. encuentras con él. Yo pagaría por saber cómo os conocisteis. El joven Manolo Laguillo, Y el tan joven, intrépido, presentándose al gran Humberto Rivas. el joven Humberto Rivas también. Humberto debía tener en torno a los 40 años. Ajá. Estamos hablando del año 76. Y bueno, era la casualidad total, porque resulta que enfrente de donde vivíamos Nieves y yo, en la calle Balmes, estaba justo enfrente, en el portal de enfrente de la calle Balmes, encima de Travesera de Gracia, el Grup Taller d'Art Photogràfic. Es decir, la parte educativa del emporio que tenía montado el Albert Guspi, que fue un Uh-huh. personaje clave en la vida fotográfica de los años 70 de este país. El Albert tenía, por un lado, la escuela de fotografía, donde había gente dando clases que estaba muy bien, y luego tenía abajo, Balmes abajo, por debajo de la calle, pues entre Provenza y Mallorca, me parece, tenía la Spectrum, la galería Spectrum Canon. Y ahí era un centro, bueno, un sitio donde de alguna manera se aglutinaban cosas, ¿no? O se ponía en contacto gente. Tú piensas, por ejemplo, que fue profesor de la escuela de Guspi, fue Manuel Esclusa, fue profesor. O fue profesor también Lucho Poirot, que había huido de la dictadura de Allende, Y ese fue el corriendo. punto de encuentro para que tú descubrieras a Humberto. Y ahí estaba Humberto dando clases. Daba clases de Pero hay un retrato.
un feeling rápido, porque vosotros luego vamos a contar que salís Sí, continuamente, prácticamente sí. casi todos los fines de semana, a Había fotografiar. hubo un feeling, bueno, era un hombre muy, muy próximo, muy cordial, absolutamente, era muy fácil para mí y para cualquiera establecer una relación, ¿no? Y entonces, pues ahí no sé, un día yo creo que lo acompañé a su casa, vivía en República Argentina con María, con sus hijos, y lo acompañé a su casa y, no sé, y dice, oye, ¿por qué no, che, ¿por qué no vamos a hacer fotografía juntos eh, el sábado por la mañana? Y yo pensé, venga, pues venga. Y estábamos en esa relación, digamos, de maestro-discípulo, ¿no? Pero claro, dentro de una escuela no había notas ni había nada, en una escuela privada, por lo tanto no existía la distancia que podría existir en una universidad, por ejemplo, ¿no? Y de ahí a años y años, bueno, años saliendo, recogiendo uno en el Exacto, coche o uno o el otro. exacto. Tú dices de Humberto que crees que bastante claramente, aunque lo descubriste años después, que él, sus fotos, la búsqueda de los alrededores de Barcelona, ¿no? Poblenou, esos barrios que ibais, era la búsqueda un poco de la nostalgia de su Buenos Aires natal. Esto Eh, sí, esto pero yo, no te hago esa pregunta, vale. Manolo. Ok, pongamos que es eso, pero ¿cuál era la diferencia entonces? ¿Cuál crees que era la diferencia exactamente de lo que estabas tú buscando en aquel momento allí? Eh, lo que lo que buscábamos los dos, yo creo, era un tipo de tema fotográfico que rompiera con lo que se había estado haciendo antes. Yo creo que hasta cierto punto Jorge Ribalta eso lo tiene tematizado y Jorge dice que la generación anterior a la nuestra es la de la fotografía humanista. Nuestra generación, en cambio, se interesa mucho más por el entorno, por el paisaje. Claro, piensa que entonces lo que no queríamos era, ni él ni yo, y en eso coincidíamos, era fotografiar, digamos, los grandes hitos de la Barcelona de entonces, es decir, los, los edificios prototípicos y famosos, etcétera. A nosotros nos interesaba, y en eso también coincidíamos, poner a prueba nuestra visión y nuestro oficio con temas que se salían de lo normal y que además eran directamente horribles, feos. Es decir, encontrar el atractivo, el interés. Fíjate que evito la palabra belleza, el Uh interés, -huh. el atractivo en todo aquello que estaba marginado y no solo en el sentido estético, sino también en el sentido espacial. Es decir, eh, eso solo lo encontrabas en las zonas que están rodeando las ciudades, las periferias de las ciudades. Periferia que por otra parte en las ciudades de entonces también estaba en el interior. Es decir, tú te podías encontrar zonas, llamémoslo así, periféricas en Gracia o en el Sánchez, por, al lado mismo del Paseo de Gracia, que no sería periferia ni mucho menos, pero te podías encontrar una esquina que no pegaba que estuviera allí. ¿Por qué? Pues porque todavía quedaba esa, digámoslo Has así, contado miseria, ¿no? lo que teníais en común con Humberto y qué no había en común de vuestra mirada. Eh, yo creo que al final, si vemos la fotografía de Humberto eh, en toda su dimensión, ¿no? Desde esos momentos hasta el final, hasta ya las últimas cosas que hace, él tenía una tendencia a lo sombrío que yo creo que no comparto, no la tengo. Es decir, eh, bueno, a primera vista, de hecho lo pensamos muchas veces, hacer juntos algo, fotografiar, Eso es. fotografiábamos lo mismo, pero él desde una manera y yo desde la otra, y pensamos, hombre, ¿y si hiciéramos de pronto una exposición en donde se viera lo mismo, tal como lo has hecho tú y tal como lo he hecho yo, ¿no? Bueno,
Y nunca se ha hecho esa No, nunca exposición. se ha hecho. Es Igual hay una que buena idea. esperar otros 10 años más, ¿no? No sé. Pues mira, nos saltamos nada germánicamente a un punto siguiente que tenía, que eran las influencias y corrientes, Sí. precisamente lo que decías de Jorge Ribalta, un poco por contextualizar el tipo de fotografía realmente que estabas haciendo tú. Jorge Ribalta es el comisario de la muestra que hizo Manolo en el MACBA, que se centró en Barcelona, además, y él recordaba la influencia un poco de la corriente de la fotografía documental, de la New Topography, ¿no? Ujú. Con autores tan importantes como Robert Adams, como Stephen Shore o los Becker, ¿no? Sí. Era, como él dice, las nuevas representaciones críticas de los procesos de transformación urbana. De Ujú. todo aquello, vosotros estabais bastante al tanto, No, ¿no? no. Yo esto ¿Cómo? con Yo te Jorge, lo he oído. no, no, Pero tú no no. coincides que esa es la corriente que más te interesa, ¿no? No, yo esto lo he hablado con Jorge muchas veces y Jorge dice, no, pero tú eso lo conocías. Digo, claro, yo compraba Modern Photography, Popular Photography, Ajá. Creative Camera, la revista inglesa, en fin, me gastaba un dinero cada mes en revistas, estaba al tanto y yo sabía que existía, que se había hecho una cosa que se llamaba New Topographics, pero yo no había visto el catálogo, ni había visto más que Bueno, alguna pero por fotico. ejemplo, autores como Stephen Shore o como los Becker no eran para ti ya un poco y además de autores, sobre todo, esa No, mirada no, sobre el no. paisaje que ya no era puramente estético. No. Yo te diría que esos aún no, esos acabaron, por supuesto. Walker Evans sí, Walker Evans sí que era un autor que en esos momentos yo ya estaba estudiando y me estaba peleando con él, porque es un autor muy difícil, no es en absoluto sencillo, ¿no? Y Adje también, de alguna manera Adje también me interesó mucho ya desde el primer momento, ¿no? escuela alemana, por eso del alemán. Algo de Sander también. Es que la actividad de las revistas, lo que se publicaba en las revistas es realmente prodigioso. O sea, la revista esta inglesa como de gris plateado, ¿no? La cubierta, Creative Camera, era estupenda. Modern Photography y Popular Photography, las americanas, también estaban muy bien. Tenían una parte dedicada a la fotografía amateur pura y dura, pero luego tenían un notable grosor crítico y informativo, ¿no? Un poco, de alguna manera, sí que, aunque esas influencias fueran mayores o peores, esa corriente que conoces después, tú sí que te identificas con esa manera de mirar un poco, primero, lo que hablaba eh, Ribalta sobre la representación de la transformación urbana, ¿no? Tú estás haciendo un análisis no solamente de un barrio, sino de toda una ciudad. Sí, luego con el tiempo me acabé comprando una reedición, es decir, un reprint en realidad del New Topographics, del catálogo original, Uh -huh. con textos que son pues ahí enfrente de donde estaba antes esa librería magnífica en la calle Princesa, ¿no? Que tuvo que cerrar, qué pena. Ahí lo encontré, porque me parece que lo hizo Pasa. Steidel, este libro, ¿no? Y ahí hablan de algo que es realmente el origen de todo, que es una nueva corriente geográfica, de geografía urbana, que se interesa por las periferias y las conceptualiza justamente como algo interesante y provechoso, ¿no? Luego pasan los años, uy, que tiro todo. Pero Luego pasa, se te oye sí, bien. luego pasan los años, por ejemplo, y entras en contacto, y entro en contacto con el trabajo de, por ejemplo, la socióloga y urbanista tan interesante Jane Jacobs, ¿no? La de la vida y muerte de las grandes ciudades americanas. También es un libro que hay que leer, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con la vida de barrio, con la vida que era un poco en el fondo también lo que buscábamos, ¿no? Yo creo, en nuestras fotografías, aunque íbamos el sábado por la mañana y el domingo por la mañana y no había nadie por la calle, cosa que también nos interesaba, porque no nos interesaba el elemento humano. La situación un poco en la fotografía española en aquel momento, bueno, recomendar mucho el catálogo del MACBA, realmente ese análisis sobre Barcelona, el trabajo de Manolo y la grabación que tiene Radio MACBA, que hace realmente
unas menciones muy interesantes. ¿Cómo estaba el movimiento en los años 80, 90, sobre todo 80, de ese tipo de fotografía? En Barcelona coincidíais también algunos otros autores, Ferran Freixa, Jordi Guillumet. En España estaba Cristóbal Lara, personajes un poco más iban por libre, pero o Coldo Chamorro, con el cual has trabajado. Este tipo de fotografía en los 80 no es que estuviera precisamente de moda, pero os relacionabais, creasteis de alguna manera vuestro pequeño lobby. Bueno, es que nos encontrábamos de forma espontánea. Arles, por ejemplo, había unos encuentros también en Guadalajara. Había eh, ciertas asociaciones fotográficas que eran muy activas y que no le habían girado la espalda al futuro o al presente, sino, y no sé, porque por lo tanto estaban abiertas a todo lo que pudiera pasar, y también estas impulsaron mucho la vida fotográfica. Estamos perdiendo un momento la conexión con Manolo. Ahora. Se había ¿No? interrumpido, no se sabe por qué Muy se había bien, interrumpido. continuamos. No, estamos un poco en ese ambiente de fotografía, si compartís realmente esta filosofía que decías de corriente fotográfica y si os sentíais un poco cómplices, porque no estaba demasiado de moda en los años 80, la fotografía de moda no era esta corriente precisamente la No, más aplicada, ¿no? no. Ya empezaba lo que luego en los 90 se afianzó mucho, que es la fotografía, digamos, eh, la puesta en escena, la mise en scène. Era una fotografía que es justo todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en el movimiento este pendular tan típico de las modas y las tendencias, y de algo más, porque esa coincidencia entre lo que estamos haciendo en Europa y lo que están haciendo en Estados Unidos, los New Topographics, pues tiene que obedecer a algo, ¿no? No es casual, hay algo en el ambiente que te lleva a hacerlo. Pues eso, que las, las, eh, las afinidades, ¿no? Las afinidades se creaban, por ejemplo, yo que sé, a partir de Coldo Chamorro, perdón, a partir de Carlos Cánovas conocí a Coldo Uh -huh. Chamorro, entonces una relación muy estrecha de muchos años, de mucha amistad con Carlos, que tiene que ver justamente con esta afinidad, ¿no? Con el encontrarse a gusto con alguien, Efectivamente. porque estás en la misma sintonía, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, sí. Barcelona, nosotros en la colección de Fotocolectania tenemos más de 30 fotografías tuyas, unas exquisitas copias, algunas de ellas de época, y representa un poco varios barrios. Has trabajado Poblenou, Poble Sec, l'Eixample, Besós, mucha pluralidad y de alguna manera tú dices que los barrios tienen morfologías dispares, pero se tocan, se rozan, se interpenetran, de cuando en cuando, que son las palabras que me encantan. Un poco esa visión de la ciudad, tantos años, le has dedicado muchísimos años de Barcelona, incluso con exposiciones como la del MACBA, que supongo que te han hecho darle algunas vueltas. Para ti hoy, con la distancia, realmente, ¿dónde crees que está un poco todo el pegamento que une todo ese trabajo de diferentes barrios y de diferentes momentos? Pues yo creo que hay una cierta manera de acercarme a las cosas. Hay como un estilo. O sea, me interesan, en el fondo me interesan siempre las mismas cosas, ¿no? Me interesan los roces, lo que tú has dicho, ¿no? Cómo se puede localizar a pie de calle. De pronto localizas sitios en donde ¿y esto por qué está pasando? ¿No? Con una visión que es un poco la del urbanista
o es un poco también la del escultor, ¿no? De pronto hay, si tú miras mis fotos, de pronto hay cosas que tienen, eh, tienen un, digamos, un carácter de anomalía, ¿no? Parecen que están bien, pero ahí hay algo que chirría. Eso es justo algo que me gusta mucho localizar. Y Pero eso, no lo has pensado, por ejemplo, que has hecho la mirada de Poblenou, la mirada a veces desde la ciudad, ¿no? La misma trabajo del Besós, ¿no? Que recorres. Pero ¿qué va construyendo todo eso en torno a una ciudad? ¿Qué va construyendo desde tu punto de vista? bueno, una influencia, digamos, de lo que tienes delante sobre cómo te acercas a ello. Por ejemplo, y para no hablar exclusivamente de mí, en una escala temporal mucho más amplia, eh, las distancias focales. O sea, qué ángulo utilizamos los fotógrafos, ¿no? Más o menos abierto, para Uh -huh. ponernos delante de las cosas. Eh, Cartier-Bresson, su ángulo es el 35 milímetros de paso universal. Gary Winogrand, que es más joven, que es la generación siguiente, su ángulo ya es el 28. Pero claro, es que Cartier-Bresson es la ciudad europea, por decirlo de alguna manera, aunque no solo trabaja en Europa, ya lo sé. Robert Frank, por ejemplo, que está más cerca de, es mucho más Gary Winogrand que Cartier-Bresson, Robert Frank es también un ángulo más abierto que el normal. Entonces, yo, por ejemplo, he trabajado de entrada con distancias normales, luego he ido abriendo progresivamente el ángulo. Por ejemplo, una cosa que he hecho con los años ha sido subir el horizonte. Cada vez el horizonte está más alto, hay más tierra y menos cielo. Eh, Todas esas cosas que se van produciendo y que son rasgos estilísticos o rasgos, parece que sean rasgos estilísticos, pero en realidad son la expresión de una cierta manera de ponerse delante de las cosas, hace que escojas determinados barrios o al contrario los rechaces, ¿no? Porque si yo estoy en un determinado momento en una onda de trabajar con el angular y una cierta visión amplia, y me meto en Ciudad Bella, pues no me aclaro, no me interesa. Tengo que cambiar de alguna manera de planteamiento, ¿no? Pero tu fotografía es, tú repites bastante lo de la frontalidad, ¿no? O sea, el enorme y el dificilísimo ejercicio, que aparentemente es bastante sencillo, de ponerse sobre todo delante de un paisaje urbano con esa Sí, frontalidad. claro, al menos hay algo dentro de lo que yo fotografío ahora desde hace bastantes años que a mí la frontalidad digamos, me la sé manejar, pero en un determinado momento al comienzo fue como un ejercicio para aprender. Esa frontalidad a partir de un determinado momento, a los pocos años, la abandono e incorporo cada vez más el escorzo. Pero siempre hay algo en el encuadre que está ortogonal con respecto a la cámara y que por lo tanto sale con una geometría, digamos, no de escorzo, sino frontal, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque eso me sirve como para anclar la mirada, para que para que el espectador, cuando vea la fotografía, eh, encuentre ahí un sitio donde reposar, donde, También tú donde, dices que la frontalidad aparentemente representa la objetividad claro, y el claro, escorzo la es subjetividad. cuanto más escorzo, más subjetivo, peor se ve lo que estamos fotografiando en el caso de, no solamente en el caso de un edificio, sino también en el del retrato, ¿no? A mí me sorprendió mucho el trabajo que me enviaste desde Gibraltar, en el cual, Uh -huh. además de mucho escorzo, hay gente, bastante gente. Eso es Sí, una de las cosas que sí, tú huías, ¿no? Recuerdo la foto donde sale Humberto, precisamente, que fue foto de sí, socios de Fotocolectania, en el cual sí, tú comentabas que lo que querías es que no hubiese gente en una parada de autobús y siempre había. sí. Pero ahora vuelves a la gente o está ahí y Me, la me, me he hecho mayor, Pepe, me he hecho mayor. Me he hecho mayor y acepto que tiene que haber gente. No, además, yo creo que la gente aporta información y la gente además depende de depende de cómo permitas que esté en tu fotografía, pues está bien o por el contrario está mal, ¿no? me Entonces, encanta el trabajo de Gibraltar, realmente creo que es
describes de nuevo la ciudad, es ese mapeo como bajando, ¿no? Y recorriendo hacia el mar y la incorporación de, no solamente de las personas, sino un poco, un pequeño giro, ¿no? Un cambio en tu trabajo. Ese trabajo ya incluso supera la escala urbana, porque ese trabajo, el campo de Gibraltar, es el estrecho de Gibraltar, es decir, en la parte africana, Ceuta y Tánger, y en la parte europea, pues la bahía de Gibraltar, o sea, la bahía de Algeciras, perdón, con todos los núcleos de población que hay ahí en torno, con una cantidad de industria descomunal, con Gibraltar misma, y luego el otro lado del estrecho, Tarifa, ¿no? Entonces, todo ese gran espacio es un espacio muy complejo en el que pasan muchas cosas, en el que hay un pozo histórico muy potente. Y bueno, lo que pasa es que yo lo conozco bastante bien. Entre otras cosas, hice la mili en Gibraltar a mediados de los 70 y había veraneado en la zona y luego volví con mi familia también. Entonces, todo eso lo puedo reconocer y puedo seleccionar bien, ¿no? Es, Bueno, es, no es estamos un, intentando seguir este esquema cartesiano germánico Ujú. que tenía yo y me he tenido que ir Lo que saltando punto a tú punto, ¿eh? mandas. Sí, sí. Volvemos a un punto importante que es la fotografía de arquitectura. Desde los 80 tú colaboraste con bastantes arquitectos, sobre todo de Barcelona, documentas obras suyas de proyectos de arquitectos, pero dices que eres incapaz de ajustarte al estándar pulcro, perfecto, que busca que los edificios nunca vayan a envejecer o que parezca que nunca vayan a envejecer. Mm. Por eso tampoco te has volcado nunca al 100%, digamos, profesionalmente en esta especialidad, pero los arquitectos te han valorado y te entiendes bien con ellos. Manolo, Sí. lo que acabo de decir lo suscribiría exactamente Paco Gómez. Ah, sí. Hacía un tipo de fotografía que no era precisamente el estándar puro, Sí, tenía sí, una maravillosa relación con algunos arquitectos y sí, acabaron por valorar mucho su fotografía. sí. Paco Gómez, ¿crees que todo eso cuadra mucho con tu mirada sobre la fotografía de arquitectura? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Desde luego, por ejemplo, a mí me gustan mucho esas fotografías de Paco Gómez del edificio que parece que esté acabado, pero no. O sea, hay detallitos que indican que al edificio todavía le falta un poco, ¿no? Entonces, eh, sí, es verdad. Sí que es verdad que puede funcionar muy bien lo de la comparación con Paco, salvadas sean las distancias estas de 30 años, quizá. Sí. 30 años y que él sí que es verdad que trabajó casi profesionalmente en un momento dado, pero tú también, y la relación Mm. con los arquitectos, como a Paco Gómez, te cambia un poco la mirada sobre la arquitectura, sobre ti, sobre la fotografía. El problema con el arquitecto es que no es lo que quiere el arquitecto, es para qué quiere el arquitecto. Sí, para qué quiere el arquitecto las fotografías. El arquitecto quiere las fotografías para que su edificio, lo que tú le estás fotografiando, se dé a conocer. Y eso se da a conocer en las revistas. Entonces, hay un tema con los honorarios, con los derechos de autor, eh, muy jodido, muy jodido. Es un tema muy difícil en el que... Espera, que están entrando WhatsApp, no se sabe por qué. No En te el, preocupes, no se ven. dale, en el que, en el que hay un pulso difícil, eh, no sé, sería el tema de otra conversación. Pero Pero yo creo que lo importante, tú sí que empatizas con los arquitectos con los que con has seguido los algunos, edificios, con con algunos, estos, ¿no? con Sí, sí. algunos, es decir, porque como en todas las profesiones hay de todo, es decir, Ujú. hay gente con la que nunca podría, pero aunque fueran, no sé, tampoco sé muy bien por qué, pero sí, me entiendo bastante bien con ellos y los entiendo bastante bien, sí. Pues vamos al punto final, porque así damos un poquito de tiempo para preguntas. Venga, La música. Os recomiendo que volváis a esa grabación del MACBA, de Radio MACBA, en la cual te hablas de música. Realmente, cuando hablas de música, te cambia la voz, te cambia totalmente. Hablas con un entusiasmo
especial de la vibración. Tú tocas instrumentos ahora de cuerda, ¿no? El laúd y la viola de gamba, y haces un poco una comparación preciosa y dices que de alguna manera cuando tocas música hay una sensación indomable, ¿no? Y que lo relaciones con esa faceta táctil de la fotografía. Sí. Y también hablas de que el gran Álvarez Bravo, que hace una copia de Sor Juana Inés, ¿no? De la Cruz, una frase maravillosa que es: con los dedos miro, con los ojos palpo, ¿no? ¿Cómo funciona para ti esa relación táctil entre la música y la fotografía? Bueno, es el tema este que los psicólogos le ponen en la etiqueta del cruce de los sentidos, ¿no? La sinestesia, un poco. Pero yo creo que tiene que ver con la sensación, con sensaciones físicas. La sensación física de estar en un determinado espacio, es una cosa nada mística, es una cosa muy física, muy del cuerpo, y de cómo te percibes a ti mismo, cómo percibes lo que hay alrededor. En ese sentido, yo diría que es un poco el sentido de la tactilidad, de lo táctil, ¿no? O sea, enseguida hablaré de otro aspecto, pero cuando estoy en un determinado lugar, eh, fotografiando un espacio, un edificio, lo que sea, eh, esa sensación, una sensación que procuro cultivar es la de situarme como por encima, viendo el conjunto desde 50 metros de altura o 100 metros de altura. En ese sentido se podría hablar de una especie como de... eh, es que no es ninguno de los cinco sentidos. Por eso hay que hablar del tacto. Yo creo que el deportista, cuando, cuando está jugando un partido de fútbol, los profesionales, saben lo que está pasando y tienen esa sensación de la globalidad de lo que está ocurriendo, y con eso seguramente tiene que ver lo táctil, ¿no? Luego también me Y la interesa. música, realmente, bueno, lo que estás diciendo en el fondo es que las dos cosas son muy difíciles de traducir en palabras, ¿no? Claro. Y luego lo otro es la sensación que tienes frente a la fotografía copiada, colgada ahí o impresa en el libro, que también tiene este elemento táctil, ¿no? Táctil, como de quererlo tocar, ¿no? Que Eso quizás también está. era la frase a lo que se refería Álvarez Bravo. Tú has hecho Claro, platillos también, ese claro, proceso claro. delicado y tan maravilloso. E incluso Isabel Muñoz, la que utilizaba cámara de placas y es una gran experta en Sí, platinos, nos sí. hablaba de esa necesidad casi de que el ojo toque, ¿no? Sí, sí. De la, Yo, de yo, lo- yo ahí sí que fui el primero, antes que Isabel. Hice platinos Ajá, antes que ella. Empezamos a hacerlos Humberto y yo en el año 81 por ahí. Sí, sí, ajá. sí, sí. Y ahí sí que una auténtica delicia de la copia y de Claro, un poco tu alabanza de la copia, ¿no? claro, claro, efectivamente. Pero bueno, no sé, creo que hay muchas preguntas, ¿no? Vamos a las preguntas. Sí. Ricardo pregunta, de todas las Barcelonas que has fotografiado a lo largo de tantos años, ¿cuál ha sido la más interesante para tu trabajo y la que menos? Pues no le puedo contestar. No, yo creo que todas me han interesado mucho. Me interesó mucho la diagonal del Poblenou en los años finales de los 70, por ejemplo. Eh, Toda la parte de la zona franca, Cantunis, eh, pero luego también Gracia y Horta y las zonas periféricas, incluso por el Bajo Llobregat también, sí, mm, o Colserola, es decir, la Sierra de Colserola misma, que también me la conozco un poco. Entonces, yo no le puedo contestar. Todas son O las que interesantísimas. no puedes decidir entre las dos Sí. criaturas. Pues la siguiente pregunta es, ¿qué rincón de Barcelona nunca te cansarías de fotografiar? Rincón de Barcelona, que no.
Pues, pues bueno, es un ¿qué tipo de rincón? Yo contestaría en vez de qué rincón, qué tipo de rincón. Eh, Justo esos espacios que están en una especie de situación de indefinición, que no se sabe muy bien qué va a pasar con ellos. Y ese tipo de espacios se ha ido desplazando a medida que han ido pasando cosas en la historia de la ciudad. Es decir, esos espacios te los encontrabas en un determinado momento eh, en, en, yo qué sé, aquí en el Poplano, y ahora te los encuentras más bien hacia San Andreu, ¿no? Es decir, que se han ido desplazando, ¿no? Ahora hacer una pregunta que no quería, nos quedan unos minutos, efectivamente nos hemos me he alargado. Las preguntas preguntaban por si habías trabajado en la Barcelona del confinamiento en las calles vacías. Sí, 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 sí. Pude, pude con tengo un pase de prensa y pude moverme por toda la Barcelona vacía. Sobre todo, hay dos jueves, ¿no? El jueves Santo, de la Semana Santa, y el jueves de San Jordi, del Día del Libro y la Rosa. Y luego también el jueves del medio. La verdad es que eso es irrepetible. Espero que no volverlo a ver, pero lo he registrado. He estado en el Park Güell, por ejemplo, el, el día, el día, un día de estos, y en el Park Güell no había nadie, absolutamente. Eso no te lo puedes creer. El Park Güell vacío, absolutamente. Bueno, esas son fotografías que yo creo que van a tener mucho interés. Se verán, ¿verdad? Sí, yo creo que se van a ver, si todo sigue bien, esta exposición que se va a inaugurar la comisaría Valentín Roma en la Virreina en octubre de este año. A ver si cruzamos los dedos, que las cosas Magnífico. vayan bien. Seguro que las vemos. Manolo Sanz pregunta, ¿tus fotos construyen nuevos espacios, nuevas ciudades? Sí, de alguna manera enseñan algo que no permiten recrearse en cosas que normalmente no te concedes el prestarles atención. Yo creo que en ese sentido se convierten en, en otra cosa, ¿no? Sí, una cosa es la ciudad y otra cosa es la fotografía de la ciudad. Son cosas que tienen poco que ver entre sí, ¿no? Había alguien por ahí que ha preguntado antes que que tú que has estudiado en el En el, instituto. en el- sí, en el... No, yo no he eh, estudiado en el instituto. no, no, porque ya hablaba relacionando qué influencia tiene o tuvo tu trabajo en tu trabajo Humberto Rivas. Lo hemos estado hablando, Claro, pero pero eso sí que fue, tenéis clases de Humberto, ¿no? En el sí, espacio de Albert Busco. pero claro, efectivamente, sí. Humberto enseñaba sin enseñar. Humberto no te estaba dando lecciones. Tú le veías trabajar, que es un poco también. Eso tiene que ver con tu pregunta de lo táctil. Es decir, la fotografía es algo que está ahí que se aprende con el cuerpo. Tienes que aprender a hacer determinados gestos, a moverte de una determinada manera. Coldo decía, sin ir más lejos, decía que sabía cómo iba a ser una fotografía viendo cómo colocaba los pies el fotógrafo. Los Poco, pies, no, es los un pies, es decir, trípode. no, cómo sostenía la cámara y dependía de cómo, de alguna manera, pesaba, ¿no? Estaba aposentado sobre sus pies. Pero es que tiene toda la razón, tenía toda la razón, efectivamente, ¿no? Bueno, supongo que ha marcado también mucho esto de las cámaras de gran formato, ¿no? La Sí, economía también de medio, sí, de energía, ¿no? Que teníais que dedicar sí, para, sí. para moveros, ¿no? Pues no sé si teníamos más preguntas, te han preguntado un poco por los nuevos trabajos y por la exposición. Si nos quieres contar algo además del trabajo reciente Bueno, en la... esa exposición va a tener mucha presencia en ella, cosas nuevas, o sea, lo del Estrecho de Gibraltar, el trabajo de las provincias que hice para el Museo Universidad de Navarra, eh, un trabajo que creo que es interesante también sobre las tres primeras centrales nucleares que se hicieron en este país,
que eso es una cosa muy extraña, muy especial. Otro trabajo también sobre Beirut, un- bueno, ahí creo que tiene mucho interés también. Estas fotografías de una ciudad absolutamente fascinante, ¿no? Que es Levante, es el Oriente Medio, ¿no? Y, y Japón. Y también ahí habrá una representación de un trabajo sobre Japón en color. Y curiosamente interesante que porque será en color, ¿no? Manolo, sí, en color, que lo recuperamos de los orígenes. Sí. Pues Manolo, para que no se nos corte, que nos pasa alguna vez, que deben quedar un par de minutos, nos despedimos, pero agradecerte enormemente Por favor, gracias a estar vosotros. con nosotros, como otro autor más de la colección que tenemos muchísimo aprecio. Sí, Y volvemos para las conversaciones en 15 días, pero recordaros que consultéis la nueva entrada de correspondencias que realmente que lanzaremos el viernes próximo y que vale la pena, y Coletánea estará abierta la primera semana de junio para reinaugurar o reabrir la exposición de Daido Moriyama. muy bien. Muchas gracias. Gracias por la gente que ha estado también ahí. Hasta pronto. Muy bien. Hasta luego.